Estos son algunos relatos del libro Bocas del Tiempo. Tiempo que dice: de tiempo somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. El viaje. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Huellas. Una pareja venía caminando por la sabana en el oriente del África mientras nacía la estación de las lluvias. Aquella mujer y aquel hombre todavía se parecían bastante a los monos, la verdad sea dicha, aunque ya andaban erguidos y no tenían rabo. Un volcán cercano, ahora llamado Sadimán, estaba echando cenizas por la boca. El cenizal guardó los pasos de la pareja desde aquel tiempo a través de todos los tiempos. Bajo el manto gris han quedado intactas las huellas y esos pies nos dicen ahora que aquella Eva y aquel Adán venían caminando juntos cuando a cierta altura ella se detuvo, se desvió y caminó unos pasos por su cuenta. Después volvió al camino compartido. Las huellas humanas más antiguas han dejado la marca de una duda. Algunos añitos han pasado. La duda sigue. Urogallos. Se va el invierno y en los bosques de hayas de Asturias se despeja la helada niebla donde anidan las brujas y los búhos. Entonces los gallos salvajes, los urogallos, cantan desde las ramas. Ellos llaman a ellas y ellas acuden. Es noche todavía cuando el baile se desata en los cantaderos. Antifaces rojos, picos blancos, negras barbas, los urogallos y las urogallinas se menean como mascaritas de carnaval. Los cazadores se agazapan en el bosque con el dedo en el gatillo. Es muy difícil atrapar a los urogallos que viven metidos en sus escondrijos a salvo de todo peligro, pero los cazadores saben que esta fiesta, la danza del encuentro, los vuelve ciegos y sordos mientras dura. Arañas. Pasito a paso, hilo tras hilo, el araño se acerca a la araña. Le ofrece música, convirtiendo la telaraña en arpa, y danza para ella mientras
poquito a poco va acariciando hasta el desmayo su cuerpo de terciopelo. Entonces, antes de abrazarla con sus 8 brazos, el araño envuelve a la araña en la telaraña y la ata bien atada. Si no la ata, ella lo devora después del amor. Al araño no le gusta nada esta costumbre de la araña, de modo que ama y huye antes de que la prisionera se despierte y exija el servicio completo de cama y comida. ¿Quién entiende al araño? Ha podido amar sin morir. Se ha dado maña para cumplir esa hazaña y ahora, que está a salvo de su saña, extraña a la araña. El beso. Antonio Pugía eligió al azar uno de los bloques de mármol de Carrara que había ido comprando a lo largo de los años. Era una lápida. De alguna tumba vendría, vaya uno a saber de dónde. Él no tenía la menor idea de cómo había ido a parar a su taller. Antonio acostó la lápida sobre una base de apoyo y se puso a trabajarla. Alguna idea tenía de lo que quería esculpir, o quizás no tenía ninguna. Empezó por borrar la inscripción. El nombre de un hombre, el año del nacimiento, el año del fin. Después el cincel penetró el mármol y Antonio encontró una sorpresa que lo estaba esperando piedra adentro. La veta tenía la forma de 2 caras que se juntaban, algo así como 2 perfiles unidos frente a frente, la nariz pegada a la nariz, la boca pegada a la boca. El escultor obedeció a la piedra y fue excavando suavemente hasta que cobró relieve aquel encuentro que la piedra contenía. Al día siguiente dio por concluido su trabajo, y entonces, cuando levantó la escultura, vio lo que antes no había visto. Al dorso había otra inscripción. El nombre de una mujer, el año del nacimiento, el año del fin. El nacimiento. El hospital público, ubicado en el barrio más copetudo de Río de Janeiro, atendía a 1000 pacientes por día. Eran casi todos pobres o pobrísimos. Un médico de guardia contó a Juan Bedoyán: la semana pasada tuve que elegir entre 2 nenas recién nacidas. Aquí hay un solo respirador artificial. Ellas llegaron al mismo tiempo, ya moribundas, y yo tuve que decidir cuál iba a vivir. Yo no soy quien, pensó el médico, que decida Dios. Pero Dios no dijo nada. Eligiera a quien eligiera, el médico iba a cometer un crimen. Si no hacía nada, cometía 2. No había tiempo para la duda. Las nenas estaban en las últimas, ya yéndose de este mundo. Así que el médico cerró los ojos, y una fue condenada a morir y la otra fue condenada a vivir. El sol. En algún lugar de Pensilvania, Anne Merak trabaja como ayudante del sol. Ella está en el oficio desde que tiene memoria. Al fin de cada noche, Anne alza sus brazos y empuja al sol para que irrumpa en el cielo
y al fin de cada día, bajando los brazos, acuesta al sol en el horizonte. Era muy chiquita cuando empezó esta tarea y jamás ha faltado a su trabajo. Hace medio siglo la declararon loca. Desde entonces, Anne ha pasado por varios manicomios, ha sido tratada por numerosos psiquiatras y ha engullido muchísimas pastillas. Nunca consiguieron curarla. Menos mal. Gente curiosa. Soledad, de 5 años, hija de Juanita Fernández. ¿Por qué los perros no comen postre? Vera, de 6 años, hija de Elsa Villagra. ¿Dónde duerme la noche? ¿Duerme aquí, abajo de la cama? Luis, de 7 años, hijo de Francisca Bermúdez. ¿Se enojará Dios si no creo en Él? Ay, yo no sé cómo decírselo. Marcos, de 9 años, hijo de Silvia Aguad. Si Dios se hizo solo, ¿cómo pudo hacerse la espalda? Carlitos, de 40 años, hijo de María Scalione. Mamá, ¿a qué edad me sacaste la teta? Mi psicóloga quiere saber. El maestro. Los alumnos del 6º grado en una escuela de Montevideo habían organizado un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos 3. El maestro Oscar, puños raídos, sueldo de faquir, más una alumna, representante de los autores, y yo. En la ceremonia de la premiación se prohibió la entrada de los padres y demás adultos. Los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los trabajos. El concurso fue ganado por todos. Y para cada premiado hubo una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. Después el maestro Oscar me dijo: nos sentimos tan unidos que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó ahí charlando conmigo y me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra. Y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse. Mano de obra. Mohammad Ashraf no va a la escuela. Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas de fútbol que salen rodando de la aldea pakistaní de Umar Kot hacia los estadios del mundo. Mohammad tiene 11 años. Hace esto desde los 5. Si supiera leer, y leer en inglés, podría entender la inscripción que él pega en cada una de sus obras. Esta pelota no ha sido fabricada por niños. La fuente. En el siglo XII, cuando el agua era gratuita como el aire y no existían las marcas, el Papa y la mosca se encontraron al pie de una fuente. El Papa Adriano IV, único pontífice inglés de toda la historia del Vaticano, había vivido una vida muy agitada por sus guerras incesantes contra Guillermo el Malo y Federico Barbarroja.
De la vida de la mosca no se conocen acontecimientos dignos de mención. Por milagro divino o fatalidad del destino, sus caminos se cruzaron en la fuente de agua de la plaza del pueblo de Añani un mediodía del verano del año 1159. Cuando el Santo Padre, sediento, abrió la boca para recibir el chorro, el díptero insecto se le metió en la garganta. La mosca se introdujo por error en ese lugar que no era para nada interesante, pero sus alas no pudieron salir y los dedos del Papa no pudieron sacarla. En la batalla perecieron los dos. El Papa, atragantado, murió de mosca. La mosca, prisionera, murió de Papa. El campesino. Angelo Giuseppe Roncalli, nacido y crecido en huerta pobre, no lloraba de emoción cuando evocaba su infancia campesina. Los hombres, decía, tienen 3 maneras de arruinarse la vida: las mujeres, los juegos de azar y la agricultura. Mi padre eligió la más aburrida. Pero él subía cada día a la Torre del Viento, la torre más alta del Vaticano, y allí se sentaba a mirar. Catalejo en mano echaba una rápida ojeada sobre las calles y después buscaba las 7 colinas de las afueras de Roma, donde la tierra es tierra todavía. Y en la contemplación del lejano verderío pasaba las horas, hasta que el deber lo obligaba a interrumpir la comunión. Entonces Angelo se ponía el manto blanco, con su lapicera y su cruz al pecho, las únicas propiedades que tenía en este mundo, y regresaba al trono donde volvía a ser el Papa Juan XXIII. Voces. Pedro Saad caminó sobre las aguas del río Volga que el invierno había congelado. Fue en el centro de Rusia, una tarde de mucho frío. Él estaba solo, pero acompañado. Mientras andaba, iba sintiendo, a través de las gruesas suelas de las botas, la vibración del río que estaba vivo bajo el hielo. Camarones. A la hora de los adioses del día, los pescadores preparan sus atarrayas en las costas del Golfo de California. Cuando el sol, el viejo mago, echa su fogonazo final, ya las canoas se deslizan entre los islotes de la costa. Allí esperan la luna. Durante el día, los camarones han estado escondidos en el fondo de las aguas, bien pegados al barro o a la arena, pero apenas la luna se deja ver en el cielo, los camarones suben. La luz de la luna los llama y allá van. Entonces los pescadores arrojan las redes plegadas al hombro y las redes se abren como alas en el aire y en la caída los atrapan. Así, viajando hacia la luna, los camarones encuentran su perdición. Nadie diría al verlos que estos bichos barbones tienen tanta tendencia a la poesía, con los feítos que son, pero cualquier boca humana, al saborearlos, da fe. La mar.
Rafael Alberti ya llevaba casi un siglo en el mundo, pero estaba contemplando la bahía de Cádiz como si fuera la primera vez. Desde una terraza, echado al sol, perseguía el vuelo sin apuro de las gaviotas y de los veleros, la brisa azul, el ir y venir de la espuma en el agua y en el aire. Y se volvió hacia Marco Sana, que callaba a su lado, y apretándole el brazo dijo, como si nunca lo hubiera sabido, como si recién se enterara, qué corta es la vida. Familia. Jerónimo, el abuelo de José Saramago, no tenía letras, pero era sabido y callaba lo que sabía. Cuando se enfermó, supo que había llegado su hora y calladamente caminó por el huerto, deteniéndose de árbol en árbol, y uno por uno los abrazó. Abrazó a la higuera, al laurel, al granado y a los 3 o 4 olivos. En el camino un automóvil esperaba. El automóvil se lo llevó hacia Lisboa, hacia la muerte. Las uvas. No eran estallidos de celebración, eran ruidos de guerra. La metralla y las bombas aturdían el cielo de Zagreb, atravesado por las balas trazadoras. Moría el año viejo y Yugoslavia moría, mientras Fran Sevilla terminaba de transmitir a Madrid, a Radio Nacional, su última crónica del año. Fran colgó el teléfono y miró el reloj a la luz de un encendedor y tragó saliva. Él estaba solo, en un hotel vacío, sin más compañía que los alaridos de las sirenas y los truenos del bombardeo, y faltaban pocos minutos para que naciera el año nuevo. Los fogonazos de la guerra que se metían por la ventana eran la única luz de la habitación. Recostado en la cama, Fran arrancó 12 uvas de un racimo y a la medianoche en punto las comió. Mientras comía las uvas, una tras otra, iba dando 12 golpecitos con un tenedor en una botella de buen vino Rioja que se había traído de España. Eso de los golpecitos en la botella lo había aprendido de su padre cuando Fran era niño y vivía en las orillas de Madrid, en un barrio que no tenía campanas. La dieta. Sarah Turner Berholz era muy bajita. Ella no tenía que sentarse para que sus nietos le cepillaran la melena, que en caracoles caía desde la cara simpática hasta el ombligo. Sara estaba tan gorda que ya ni podía respirar. En un hospital de Chicago el médico le dijo lo que era evidente. Para recuperar la proporción entre la estatura y el volumen, debía hacer una dieta rigurosa y eliminar las grasas. Ella tenía voz de seda. Sus más enérgicas afirmaciones parecían confidencias. Hablando como en secreto, miró fijo al médico y dijo: «Yo no estoy segura de que la vida valga la pena sin salame». Murió, abrazada a su perdición. Al año siguiente murió. Le falló el corazón. Para la ciencia el caso estaba claro.
pero nunca se sabrá si el corazón estaba harto de salame o cansado de darse. Naturaleza viva. Alfredo Mírez Ortiz quería recoger la memoria de las costumbres y los tiempos en Cajamarca. Los lugareños le sugirieron algunos temas de trabajo: el eclipse, la lluvia, la inundación, la niebla, la helada, el ventarrón, el remolino. Alfredo asintió. Ah, sí, dijo, fenómenos naturales. Con los años, Alfredo aprendió. Aprendió que el eclipse ocurre porque el sol y la luna son una pareja que se lleva mal, sol de fuego, luna de agua, y cuando se encuentran se pelean y el sol quema a la luna o la luna moja al sol y lo apaga. Y aprendió que la lluvia es hermana de los ríos, que por los ríos corre la sangre de la tierra y hay inundación cuando la sangre se derrama, que la niebla se mata de risa burlando a los caminantes, que la helada es tuerta y por eso quema los cultivos por un solo lado, que el ventarrón se relame comiéndose las semillas sembradas en luna verde, y que el remolino da vueltas porque tiene un solo pie. Alma al aire. Según dicen algunas antiguas tradiciones, el árbol de la vida crece al revés. El tronco y las ramas hacia abajo, las raíces hacia arriba. La copa se hunde en la tierra, las raíces miran al cielo. No ofrece sus frutos, sino su origen. No esconde bajo tierra lo más entrañable, lo más vulnerable, sino que lo arriesga a la intemperie. Entrega sus raíces en carne viva a los vientos del mundo. Son cosas de la vida, dice el árbol de la vida. El ginkgo es el más antiguo de los árboles. Está en el mundo desde la época de los dinosaurios. Dicen que sus hojas evitan el asma, calman el dolor de cabeza y alivian los achaques de la vejez. También dicen que el ginkgo es el mejor remedio para la mala memoria. Y eso sí que está probado. Cuando la bomba atómica convirtió a la ciudad de Hiroshima en un desierto de negrura, un viejo ginkgo cayó fulminado cerca del centro de la explosión. El árbol quedó tan calcinado como el templo budista que el árbol protegía. 3 años después, alguien descubrió que una lucecita verde asomaba en el carbón. El tronco muerto había dado un brote. El árbol renació, abrió sus brazos, floreció. Ese sobreviviente de la matanza sigue estando ahí, para que se sepa. Historia viva. Según se cuenta en Veracruz, esta fue la primera casa de Hernán Cortés en tierras de México. Cortés mandó que fuera hecha de adobe, con piedras del río Huitzilapan y corales de los arrecifes de la mar, cerquita del lugar donde había amarrado su nave capitana. La casa, todavía en pie, parece viva, pero ha muerto por asfixia. Un árbol enorme ha estrangulado con 1000 brazos la casa del conquistador. Ramas, lianas y raíces han aplastado las paredes,
Han invadido el patio y han tapiado las ventanas por donde ya no entra ni un poquito de luz. El tupido ramaje solo ha dejado una puerta abierta para nadie, mientras día tras día se sigue cumpliendo la lenta ceremonia de la devoración, un trabajo de siglos ante la indiferencia o el desprecio de los vecinos. Árbol que recuerda. 7 mujeres se sentaron en círculo. Desde muy lejos, desde su pueblo de Momostenango, Humberto Acabal les había traído unas hojas secas, recogidas al pie de un cedro. Cada una de las mujeres quebró una hoja, suavemente, contra el oído, y así se abrió la memoria del árbol. Una sintió el viento soplándole la oreja, otra la fronda que suavecito se amacaba, otra un batir de alas de pájaros, otra dijo que en su oreja llovía, otra escuchó algún bichito que corría, otra un eco de voces y otra un lento rumor de pasos. Mudos. Muchos son los anillos que sus cumpleaños les han dibujado en el tronco. Estos árboles, estos gigantes añosos, llevan siglos clavados en lo hondo de la tierra y no pueden huir. Indefensos ante las sierras eléctricas, crujen y caen. En cada derrumbamiento se viene abajo el mundo y el pajarerío queda sin casa. Mueren asesinados los viejos incómodos y en su lugar crecen los jóvenes rentables. Los bosques nativos abren paso a los bosques artificiales. El orden militar, orden industrial, triunfa sobre el caos natural. Parecen soldados en fila los pinos y los eucaliptus de exportación que marchan rumbo al mercado internacional. Fast food, fast wood. Los bosques artificiales crecen en un ratito y se venden en un santiamén. Fuentes de divisas, ejemplos de desarrollo, símbolos del progreso, estos criaderos de madera resecan la tierra y arruinan los suelos. En ellos no cantan los pájaros. La gente los llama bosques del silencio. Primeras letras. De los topos aprendimos a hacer túneles. De los castores aprendimos a hacer diques. De los pájaros aprendimos a hacer casas. De las arañas aprendimos a tejer. Del tronco que rodaba cuesta abajo aprendimos la rueda. Del tronco que flotaba a la deriva aprendimos la nave. Del viento aprendimos la vela. ¿Quién nos habrá enseñado las malas mañas? ¿De quién aprendimos a atormentar al prójimo y a humillar al mundo? La carta. Enrique Buenaventura estaba bebiendo ron en una taberna de Cali cuando un desconocido se acercó a la mesa. El hombre se presentó, era de oficio albañil. Perdone el atrevimiento, disculpe la molestia. Necesito que me escriba una carta.
Una carta de amor. ¿Yo? Sí, me han dicho que usted puede. Enrique no era especialista, pero hinchó el pecho. Y el albañil aclaró que él no era analfabeto. Yo puedo escribir, yo sé, pero una carta así, no sé. ¿Y para quién es la carta? Para ella. ¿Y usted qué quiere decirle? Si lo sé, no le pido. Enrique se rascó la cabeza. Y esa noche puso manos a la obra. Al día siguiente, el albañil leyó la carta. Eso, dijo, y le brillaron los ojos. Eso era. Pero yo no sabía que era eso lo que yo quería decir. Instrucciones para leer el diario. El general mexicano Francisco Serrano fumaba y leía, hundido en un sillón del casino militar de Sonora. El general leía el diario, y el diario estaba cabeza abajo. El presidente, Álvaro Obregón, quiso saber: ¿usted siempre lee el diario al revés? El general asintió. ¿Y se puede saber por qué? Por experiencia, presidente, por experiencia. Instrucciones para triunfar en el oficio. Hace 1000 años dijo el sultán de Persia: ¡qué rica! Él nunca había probado la berenjena y la estaba comiendo en rodajas aderezadas con jengibre y hierbas del Nilo. Entonces el poeta de la corte exaltó a la berenjena, que da placer a la boca y en el lecho hace milagros, porque para las proezas del amor es más poderosa que el polvo de diente de tigre o el cuerno rayado de rinoceronte. Un par de bocados después, el sultán dijo: ¡qué porquería! Y entonces el poeta de la corte maldijo a la engañosa berenjena, que castiga la digestión, llena la cabeza de malos pensamientos y empuja a los hombres virtuosos al abismo del delirio y la locura. Un insidioso, de esos que nunca faltan, comentó: recién llevaste a la berenjena al paraíso y ahora la estás echando al infierno. Y el poeta, que era un profeta de los medios masivos de comunicación, puso las cosas en su lugar. Yo soy cortesano del sultán, no soy cortesano de la berenjena. Moscas. José Miguel Corchado tiene el cuerpo lleno de preguntas. Hace años que ha perdido la cuenta de la cantidad de preguntas que lo acosan sin tregua, pero recuerda la tarde en que la primera pregunta entró. Fue en la ciudad de Sevilla, una tarde de sol y aroma de azahares, según manda la costumbre. Una tarde como cualquier otra, al cabo de una jornada de trabajo como cualquier otra. Él iba caminando hacia su casa a través del gentío, solo de una soledad como cualquier otra soledad, cuando la primera pregunta llegó, volando como mosca. Él quiso espantarla, pero la pregunta se quedó dando vueltas a su alrededor hasta que se le metió adentro y ya no salió. Y no lo dejó dormir en toda la noche. Al día siguiente, José Miguel se sentó en una silla y anunció: yo de aquí no me levanto hasta que no sepa quién soy. Puntos de vista. En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris.
Gracias a los indios Ishir que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión que viajó al Chaco desde muy lejos para filmar escenas de la vida cotidiana de los Ishir. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y entendía su lengua, y ella confesó: «Yo quiero saber de qué color ve usted las cosas». El director sonrió: «Del mismo que tú». «¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?». El precio del arte. Europa había tenido la gentileza de civilizar el África negra. Le había roto el mapa y se había tragado sus pedazos. Le había robado el oro, el marfil y los diamantes. Le había arrancado a sus hijos más fuertes y los había vendido en los mercados de esclavos. Para completar la educación de los negros, Europa les obsequió numerosas invasiones militares de castigo y escarmiento. A fines del siglo XIX, los soldados británicos llevaron a cabo en el reino de Benín una de esas operaciones pedagógicas. Después de la carnicería y antes del incendio, se llevaron el botín. Era la mayor colección de arte africano jamás reunida. Una enorme cantidad de máscaras, esculturas y tallas arrancadas de los santuarios que les daban vida y amparo. Esas obras venían de 1000 años de historia. Su perturbadora belleza despertó en Londres alguna curiosidad y ninguna admiración. Los frutos del zoológico africano solo interesaban a los coleccionistas excéntricos y a los museos dedicados a las costumbres primitivas. Pero cuando la reina Victoria mandó el botín a remate, el dinero alcanzó para pagar todos los gastos de su expedición militar. El arte de Benín financió así la devastación del reino donde ese arte había nacido y sido. El electricista andaba en bicicleta con la escalera al hombro por los caminos de la Pampa. Bautista Riolfo era electricista y 7 oficios, un todero que arreglaba tractores, relojes, molinos, radios, escopetas. La joroba que tenía en la espalda le había salido de tanto agacharse hurgando enchufes, engranajes y rarezas. René Favaloro, el único médico de la comarca, también era todero. Con los pocos instrumentos que tenía y los remedios que encontraba, oficiaba de cardiólogo, cirujano, partero, psicólogo y especialista en todo lo que se necesitara componer. Un buen día, René viajó a Bahía Blanca y a la vuelta se trajo una máquina jamás vista en aquellas soledades habitadas por el viento y el polvo. Ese tocadiscos tenía sus mañas y en un par de meses se negó a seguir funcionando. Y ahí vino Bautista en su bicicleta. Sentado en el suelo, se rascó la barba, investigó, soldó unos cablecitos, ajustó tornillos y arandelas. «A ver ahora», dijo. Para probar el aparato, René eligió un disco
la novena de Beethoven, y colocó la púa en su movimiento preferido. Y la música invadió la casa y se echó a volar por la ventana abierta hacia la noche, hacia la tierra sin nadie, y siguió viva en el aire cuando el disco dejó de girar. René comentó algo preguntó, pero Bautista no contestó nada. Bautista tenía la cara estrujada entre las manos. Un largo rato pasó hasta que el electricista consiguió decir: «Perdone, don René, usted disculpe, pero yo nunca había escuchado eso. Y yo no sabía que esa electricidad existía en el mundo». El cantor. Cuando Alfredo Zitarrosa murió en Montevideo, su amigo Juseca subió con él hasta los portones del paraíso por no dejarlo solo en esos trámites, y cuando volvió, Juseca nos contó lo que había escuchado. San Pedro preguntó nombre, edad, oficio. «Cantor», dijo Alfredo. El portero quiso saber cantor de qué. «Milongas», dijo Alfredo. San Pedro no conocía. Lo picó la curiosidad y mandó: «Cante». Y Alfredo cantó. Una milonga, 2, 100. San Pedro quería que aquello no acabara nunca. La voz de Alfredo, que tanto había hecho vibrar los suelos, estaba haciendo vibrar los cielos. Y Dios, que andaba por ahí pastoreando nubes, paró la oreja y contó Juseca que esa fue la única vez que Dios no supo quién era Dios. El público. Había un gentío a las puertas del cine Yara en La Habana, y un policía intentaba organizar la cola. La intención era buena, quizás heroica, pero no parecía muy realista. Cada vez que él conseguía poner a la gente en fila, la cola estallaba en un nuevo tumulto. Solita estaba la autoridad, impotente ante la pasión por el cine y la pasión por el caos, cuando la voz de mando se hizo escuchar. El policía ordenó: «Atrás, damas y caballeros, la cola se hace atrás del muro para allá». «¿Qué muro?», preguntó la multitud desconcertada, y la espada del orden explicó: «Si el muro no está, imagínenlo». Esos aplausos. Desde que García Lorca había caído acribillado a balazos en los albores de la guerra española, la zapatera prodigiosa no aparecía en los escenarios de su país. Muchos años habían pasado cuando los teatreros del Uruguay llevaron esa obra a Madrid. Actuaron con alma y vida. Y al final no recibieron aplausos. El público se puso a patear el suelo a toda furia y los actores no entendían nada. China Zorrilla me lo contó. Nos quedamos pasmados, un desastre. Era para ponerse a llorar. Pero después estalló la ovación, larga, agradecida, y los actores seguían sin entender. Quizás aquel primer aplauso con los pies, aquel trueno sobre la tierra, había sido para el autor. Para el autor, fusilado por Rojo, por marica, por raro, quizás había sido una manera de decirle:
para que sepas, Federico, lo vivo que estás. Publicidad. Wagner Adum conducía su automóvil con la vista siempre clavada al frente, sin echar jamás ni una sola ojeada a los carteles que daban órdenes al borde de las calles de Quito y de las carreteras del país. Yo nunca maté a nadie, decía, y si tengo los años que tengo y sigo vivo, es porque nunca hice el menor caso a los carteles. Gracias a eso, explicaba, se había salvado de morir por ahogo, indigestión, hemorragia o asfixia. Él no había bebido un océano de Coca-Colas, ni había comido una montaña de hamburguesas, ni se había cavado un cráter en la panza tragando millones de aspirinas, y había evitado que las tarjetas de crédito lo hundieran hasta los pelos en el pantano de las deudas. El puerto. La abuela Raquel estaba ciega cuando murió, pero tiempo después, en el sueño de Elena, la abuela veía. En el sueño la abuela no tenía un montón de años, ni era un puñado de cansados huesitos. Ella era nueva, era una niña de 4 años que estaba culminando la travesía de la mar desde la remota Besarabia, una emigrante entre muchos emigrantes. En la cubierta del barco, la abuela pedía a Elena que la alzara, porque el barco estaba llegando y ella quería ver el puerto de Buenos Aires. Y así, en el sueño, alzada en brazos de su nieta, la abuela ciega veía el puerto del país desconocido donde iba a vivir toda su vida. La historia que pudo ser. Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez Cabral le prohibieron desembarcar en Brasil porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia no pudo entrar en Chile porque no llevaban certificados policiales de buena conducta. Los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración. El pie. Muchos no volvieron. Muchos de los ciudadanos del mundo que marcharon a luchar por la República Española bajo tierra española quedaron. Abe Osheroff, de la Brigada Lincoln, sobrevivió. Un balazo le había arruinado una pierna. Con un pie quieto y el otro pie caminando, regresó a su país. España fue su primera guerra perdida y desde entonces, llevado por su pie andariego, Abe no paró. A pesar de las traiciones y las derrotas, los palos y las cárceles, no paró. Un pie no podía, pero el otro pie quería y seguía. Un pie le decía, aquí me quedo, pero el otro decidía, ahí te llevo. Y una y otra vez ese pie, el andante, volvía al camino, porque el camino es el destino. Y ese pie cargaba con Abe a través de los Estados Unidos, de punta a punta, de mar a mar, y lo metía en líos, un lío tras otro, contra la cacería de brujas de McCarthy,
y la guerra de Corea, y la segregación racial, y la pena de muerte, y el golpe de Estado en Irán, y el crimen de Guatemala, y la carnicería de Vietnam, y el baño de sangre en Indonesia, y las explosiones nucleares, y el bloqueo de Cuba, y el cuartelazo en Chile, y la asfixia de Nicaragua, y la invasión de Panamá, y los bombardeos de Irak, y de Yugoslavia, y de Afganistán, y otra vez Irak, y... Abe ya tenía 90 años y seguía siendo un caminante cuando su amigo Tony Geist le preguntó, por preguntar nomás, cómo andaba. Él alzó su cabeza de león de melena blanca y sonrió de oreja a oreja. Aquí ando, con un pie en la tumba y el otro pie bailando. Una clase de medicina. Rubén Omar Sosa escuchó la lección de Maximiliana en un curso de terapia intensiva en Buenos Aires. Fue lo más importante de todo lo que aprendió en sus años de estudiante. Un profesor contó el caso. Doña Maximiliana, muy castigada por los trajines de una larga vida sin domingos, llevaba unos cuantos días internada en el hospital y cada día pedía lo mismo. Por favor, doctor, ¿podría tomarme el pulso? Una suave presión de los dedos en la muñeca y él decía, muy bien, 78, perfecto. Sí, doctor, gracias. Ahora, por favor, ¿me toma el pulso? Y él volvía a tomarlo y volvía a explicarle que estaba todo bien, que mejor imposible. Y día tras día se repetía la escena. Cada vez que él pasaba por la cama de doña Maximiliana, esa voz, ese ronquido, lo llamaba y le ofrecía ese brazo, esa ramita, una vez y otra vez y otra. Y él obedecía porque un buen médico debe ser paciente con sus pacientes. Pero pensaba, esta vieja es un plomo, y pensaba, le falta un tornillo. Años demoró en darse cuenta de que ella estaba pidiendo que alguien la tocara. Hurtos y rapiñas. Las palabras pierden su sentido mientras pierden su color la mar verde y el cielo azul que habían sido pintados por gentileza de las algas que echaron oxígeno durante 3.000 millones de años. Y la noche pierde sus estrellas. Ya hay carteles de protesta clavados en las grandes ciudades del mundo. No nos dejan ver las estrellas. Firmado, la gente. Y en el firmamento han aparecido ya muchos carteles que claman, no nos dejan ver a la gente. Firmado, las estrellas. Domingo de Pascua. 1973, Montevideo, cuartel 9 de caballería. Jodida noche. Rugidos de camiones, ráfagas de metralla, los presos al suelo, boca abajo, manos en la nuca, un fusil clavado en cada espalda, gritos, patadas, culatazos, amenazas. A la mañana siguiente, uno de los presos, que todavía no había perdido la cuenta del almanaque, recordó, hoy es domingo de Pascua. Estaba prohibido juntarse, pero se hizo. Al centro del barracón se hizo. Ayudaron los que no eran cristianos. Algunos vigilaban los portones de rejas y seguían los pasos de los soldados de guardia. Otros formaron un anillo de gente que iba y venía caminando como al descuido alrededor de los celebrantes. Miguel Brun susurró algunas palabras
Evocó la resurrección de Jesús, que anunciaba la redención de todos los cautivos. Jesús, que había sido perseguido, encarcelado, atormentado, asesinado, pero un domingo como este había hecho crujir los muros y los había volteado para que toda prisión tuviera libertad y toda soledad tuviera encuentro. Los presos no tenían nada, ni pan, ni vino, ni vaso siquiera. Fue la comunión de las manos vacías. Miguel ofreció al que se había ofrecido. Comamos, susurró, este es su cuerpo. Y los cristianos se llevaron la mano a la boca y comieron el pan invisible. Bebamos, esta es su sangre. Y alzaron la ninguna copa y bebieron el vino invisible. El arquero. Al mediodía, frente a los muelles de Hamburgo, dos hombres bebían y charlaban en una cervecería. Uno era Philip Agee, que había sido jefe de la CIA en el Uruguay. El otro era yo. El sol, no muy frecuente en aquellas latitudes, bañaba de luz la mesa. Entre cerveza y cerveza, pregunté por el incendio. Algunos años antes, el diario donde yo trabajaba, Época, había ardido en llamas, y yo quería saber si aquella había sido una gentileza de la CIA. No, me dijo Agee. El incendio había sido un regalo de la divina providencia. Y me contó, recibimos una tinta estupenda para achicharrar rotativas, pero no pudimos utilizarla. La CIA no había conseguido meter a ningún agente en el taller del diario, ni había podido reclutar a ningún a la luz de un encendedor y tragó saliva. Él estaba solo, en un hotel vacío, sin más compañía que los alaridos de las sirenas y los truenos del bombardeo, y faltaban pocos minutos para que naciera el año nuevo. Los fogonazos de la guerra que se metían por la ventana eran la única luz de la habitación. Recostado en la cama, Fran arrancó 12 uvas de un racimo y a la medianoche en punto las comió. Mientras comía las uvas, una tras otra, iba dando 12 golpecitos con un tenedor en una botella de buen vino Rioja que se había traído de España. Eso de los golpecitos en la botella lo había aprendido de su padre cuando Fran era niño y vivía en las orillas de Madrid, en un barrio que no tenía campanas. La dieta. Sarah Turler Berholz era muy bajita. Ella no tenía que sentarse para que sus nietos le cepillaran la melena, que en caracoles caía desde la cara simpática hasta el ombligo. Sara estaba tan gorda que ya ni podía respirar. En un hospital de Chicago el médico le dijo lo que era evidente. Para recuperar la proporción entre la estatura y el volumen, debía hacer una dieta rigurosa y eliminar las grasas. Ella tenía voz de seda. Sus más enérgicas afirmaciones parecían confidencias. Hablando como en secreto, miró fijo al médico y dijo: «Yo no estoy segura de que la vida valga la pena sin salame». Murió, abrazada a su perdición,
Al año siguiente murió. Le falló el corazón. Para la ciencia el caso estaba claro, pero nunca se sabrá si el corazón estaba harto de salame o cansado de darse. Naturaleza viva. Alfredo Mírez Ortiz quería recoger la memoria de las costumbres y los tiempos en Cajamarca. Los lugareños le sugirieron algunos temas de trabajo: el eclipse, la lluvia, la inundación, la niebla, la helada, el ventarrón, el remolino. Alfredo asintió. Ah, sí, dijo, fenómenos naturales. Con los años, Alfredo aprendió. Aprendió que el eclipse ocurre porque el sol y la luna son una pareja que se lleva mal, sol de fuego, luna de agua, y cuando se encuentran se pelean y el sol quema a la luna o la luna moja al sol y lo apaga. Y aprendió que la lluvia es hermana de los ríos, que por los ríos corre la sangre de la tierra y hay inundación cuando la sangre se derrama, que la niebla se mata de risa burlando a los caminantes, que la helada es tuerta y por eso quema los cultivos por un solo lado, que el ventarrón se relame comiéndose las semillas sembradas en luna verde, y que el remolino da vueltas porque tiene un solo pie. Alma al aire. Según dicen algunas antiguas tradiciones, el árbol de la vida crece al revés. El tronco y las ramas hacia abajo, las raíces hacia arriba. La copa se hunde en la tierra, las raíces miran al cielo. No ofrece sus frutos, sino su origen. No esconde bajo tierra lo más entrañable, lo más vulnerable, sino que lo arriesga a la intemperie. Entrega sus raíces en carne viva a los vientos del mundo. Son cosas de la vida, dice el árbol de la vida. El ginkgo es el más antiguo de los árboles. Está en el mundo desde la época de los dinosaurios. Dicen que sus hojas evitan el asma, calman el dolor de cabeza y alivian los achaques de la vejez. También dicen que el ginkgo es el mejor el servicio completo de cama y comida. ¿Quién entiende al araño? Ha podido amar sin morir. Se ha dado maña para cumplir esa hazaña y ahora que está a salvo de su saña, extraña a la araña. El beso. Antonio Pugía eligió al azar uno de los bloques de mármol de Carrara que había ido comprando a lo largo de los años. Era una lápida. De alguna tumba vendría, vaya uno a saber de dónde. Él no tenía la menor idea de cómo había ido a parar a su taller. Antonio acostó la lápida sobre una base de apoyo y se puso a trabajarla. Alguna idea tenía de lo que quería esculpir o quizás no tenía ninguna. Empezó por borrar la inscripción. El nombre de un hombre, el año del nacimiento, el año del fin. Después el cincel penetró el mármol y Antonio encontró una sorpresa que lo estaba esperando piedra adentro. La veta tenía la forma de dos caras que se juntaban, algo así como dos perfiles unidos frente a frente, la nariz pegada a la nariz, la boca pegada a la boca. El escultor obedeció a la piedra
y fue excavando suavemente hasta que cobró relieve aquel encuentro que la piedra contenía. Al día siguiente dio por concluido su trabajo, y entonces, cuando levantó la escultura, vio lo que antes no había visto. Al dorso había otra inscripción: el nombre de una mujer, el año del nacimiento, el año del fin. El nacimiento. El hospital público, ubicado en el barrio más copetudo de Río de Janeiro, atendía a 1000 pacientes por día. Eran casi todos pobres o pobrísimos. Un médico de guardia contó a Juan Bedoyán: la semana pasada tuve que elegir entre 2 nenas recién nacidas. Aquí hay un solo respirador artificial. Ellas llegaron al mismo tiempo, ya moribundas, y yo tuve que decidir cuál iba a vivir. Yo no soy quien, pensó el médico, que decida Dios, pero Dios no dijo nada. Eligiera a quien eligiera, el médico iba a cometer un crimen. Si no hacía nada, cometía 2. No había tiempo para la duda. Las nenas estaban en las últimas, ya yéndose de este mundo. Así que el médico cerró los ojos, y una fue condenada a morir y la otra fue condenada a vivir. El sol. En algún lugar de Pensilvania, Anne Merak trabaja como ayudante del sol. Ella está en el oficio desde que tiene memoria. Al fin de cada noche, Anne alza sus brazos y empuja al sol para que irrumpa en el cielo, y al fin de cada día, bajando los brazos, acuesta al sol en el horizonte. Era muy chiquita cuando empezó esta tarea y jamás ha faltado a su trabajo. Hace medio siglo la declararon loca. Desde entonces, Anne ha pasado por varios manicomios, ha sido tratada por numerosos psiquiatras y ha engullido muchísimas pastillas. Nunca consiguieron curarla. Menos mal. Gente curiosa. Soledad, de 5 años, hija de Juanita Fernández. ¿Por qué los perros no comen postre? Vera, de 6 años, hija de Elsa Villagra. ¿Dónde duerme la noche? ¿Duerme aquí, abajo de la cama? Luis, de 7 años, hijo de Francisca Bermúdez. ¿Se enojará Dios si no creo en Él? Ay, yo no sé cómo decírselo. Marcos, de 9 años, hijo de Silvia Aguad. Si Dios se hizo solo, ¿cómo pudo hacerse la espalda? Carlitos, de 40 años, hijo de María Scalione. Mamá, ¿a qué edad me sacaste la teta? Mi psicóloga quiere saber. El maestro. Los alumnos del 6º grado en una escuela de Montevideo habían organizado un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos 3. El maestro Oscar, puños raídos, sueldo de faquir, más una alumna, representante de los autores, y yo. En la ceremonia de la premiación se prohibió la entrada de los padres y demás adultos.
Los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los trabajos. El concurso fue ganado por todos. Y para cada premiado hubo una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. Después el maestro Oscar me dijo: nos sentimos tan unidos que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó ahí charlando conmigo y me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra, y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse. Mano de obra. Mohammad Ashraf no va a la escuela. Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas de fútbol que salen rodando de la aldea pakistaní de Umar Kot hacia los estadios del mundo. Mohammad tiene 11 años. Hace esto desde los 5. Si supiera leer, y leer en inglés, podría entender la inscripción que él pega en cada una de sus obras. Esta pelota no ha sido fabricada por niños. La fuente. En el siglo XII, cuando el agua era gratuita como el aire y no existían las marcas, el Papa y la mosca se encontraron al pie de una fuente. El Papa Adriano IV, único pontífice inglés de toda la historia del Vaticano, había vivido una vida muy agitada por sus guerras incesantes contra Guillermo el Malo y Federico Barbarroja. De la vida de la mosca no se conocen acontecimientos dignos de mención. Por milagro divino o fatalidad del destino, sus caminos se cruzaron en la fuente de agua de la plaza del pueblo de Añani un mediodía del verano del año 1159. Cuando el Santo Padre, sediento, abrió la boca para recibir el chorro, el díptero insecto se le metió en la garganta. La mosca se introdujo por error en ese lugar que no era para nada interesante, pero sus alas no pudieron salir y los dedos del Papa no pudieron sacarla. En la batalla perecieron los dos. El Papa, atragantado, murió de mosca. La mosca, prisionera, murió de Papa. El campesino. Angelo Giuseppe Roncalli, nacido y crecido en huerta pobre, no lloraba de emoción cuando evocaba su infancia campesina. Los hombres, decía, tienen 3 maneras de arruinarse la vida: las mujeres, los juegos de azar y la agricultura. Mi padre eligió la más aburrida. Pero él subía cada día a la Torre del Viento, la torre más alta del Vaticano, y allí se sentaba a mirar. Catalejo en mano echaba una rápida ojeada sobre las calles y después buscaba las 7 colinas de las afueras de Roma, donde la tierra es tierra todavía. Y en la contemplación del lejano verderío pasaba las horas, hasta que el deber lo obligaba a interrumpir la comunión. Entonces Angelo se ponía el manto blanco,
con su lapicera y su cruz al pecho, las únicas propiedades que tenía en este mundo, y regresaba al trono donde volvía a ser el Papa Juan XXIII. Voces. Pedro Saad caminó sobre las aguas del río Volga que el invierno había congelado. Fue en el centro de Rusia, una tarde de mucho frío. Él estaba solo, pero acompañado. Mientras andaba, iba sintiendo, a través de las gruesas suelas de las botas, la vibración del río que estaba vivo bajo el hielo. Camarones. A la hora de los adioses del día, los pescadores preparan sus atarrayas en las costas del Golfo de California. Cuando el sol, el viejo mago, echa su fogonazo final, ya las canoas se deslizan entre los islotes de la costa. Allí esperan la luna. Durante el día, los camarones han estado escondidos en el fondo de las aguas, bien pegados al barro o a la arena, pero apenas la luna se deja ver en el cielo, los camarones suben. La luz de la luna los llama y allá van. Entonces los pescadores arrojan las redes plegadas al hombro y las redes se abren como alas en el aire y en la caída los atrapan. Así, viajando hacia la luna, los camarones encuentran su perdición. Nadie diría al verlos que estos bichos barbones tienen tanta tendencia a la poesía, con los feitos que son, pero cualquier boca humana, al saborearlos, da fe. La mar. Rafael Alberti ya llevaba casi un siglo en el mundo, pero estaba contemplando la bahía de Cádiz como si fuera la primera vez. Desde una terraza, echado al sol, perseguía el vuelo sin apuro de las gaviotas y de los veleros, la brisa azul, el ir y venir de la espuma en el agua y en el aire. Y se volvió hacia Marco Sana, que callaba a su lado, y apretándole el brazo dijo, como si nunca lo hubiera sabido, como si recién se enterara, qué corta es la vida. Familia. Jerónimo, el abuelo de José Saramago, no tenía letras, pero era sabido y callaba lo que sabía. Cuando se enfermó, supo que había llegado su hora y calladamente caminó por el huerto, deteniéndose de árbol en árbol, y uno por uno los abrazó. Abrazó a la higuera, al laurel, al granado y a los 3 o 4 olivos. En el camino, un automóvil esperaba. El automóvil se lo llevó hacia Lisboa, hacia la muerte. Las uvas. No eran estallidos de celebración, eran ruidos de guerra. La metralla y las bombas aturdían el cielo de Zagreb, atravesado por las balas trazadoras. Moría el año viejo y Yugoslavia moría, mientras Fran Sevilla terminaba de transmitir a Madrid, a Radio Nacional,
su última crónica del año. Frank colgó el teléfono y miró el reloj. Estos son algunos relatos del libro Bocas del Tiempo. Tiempo que dice: de tiempo somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. El viaje. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Huellas. Una pareja venía caminando por la sabana en el oriente del África mientras nacía la estación de las lluvias. Aquella mujer y aquel hombre todavía se parecían bastante a los monos, la verdad sea dicha, aunque ya andaban erguidos y no tenían rabo. Un volcán cercano, ahora llamado Sadimán, estaba echando cenizas por la boca. El cenizal guardó los pasos de la pareja desde aquel tiempo a través de todos los tiempos. Bajo el manto gris han quedado intactas las huellas y esos pies nos dicen ahora que aquella Eva y aquel Adán venían caminando juntos cuando a cierta altura ella se detuvo, se desvió y caminó unos pasos por su cuenta. Después volvió al camino compartido. Las huellas humanas más antiguas han dejado la marca de una duda. Algunos añitos han pasado. La duda sigue. Urogallos. Se va el invierno y en los bosques de hayas de Asturias se despeja la helada niebla donde anidan las brujas y los búhos. Entonces los gallos salvajes, los urogallos, cantan desde las ramas. Ellos llaman a ellas y ellas acuden. Es noche todavía cuando el baile se desata en los cantaderos. Antifaces rojos, picos blancos, negras barbas, los urogallos y las urogallinas se menean como mascaritas de carnaval. Los cazadores se agazapan en el bosque con el dedo en el gatillo. Es muy difícil atrapar a los urogallos que viven metidos en sus escondrijos a salvo de todo peligro. Pero los cazadores saben que esta fiesta, la danza del encuentro, los vuelve ciegos y sordos mientras dura. Arañas. Pasito a paso, hilo tras hilo, el araño se acerca a la araña. Le ofrece música,
convirtiendo la telaraña en arpa, y danza para ella mientras poquito a poco va acariciando hasta el desmayo su cuerpo de terciopelo. Entonces, antes de abrazarla con sus 8 brazos, el araño envuelve a la araña en la telaraña y la ata bien atada. Si no la ata, ella lo devora después del amor. Al araño no le gusta nada esta costumbre de la araña, de modo que ama y huye antes de que la prisionera se despierte y exija